Hoy vamos a intentar algo que, bueno, parece casi imposible. Reconstruir la mente de un fantasma. Tenemos sobre la mesa los testimonios de un filósofo del siglo I a.C., al que el mismísimo Cicerón admiraba. Admiraba hasta tal punto que envió a su propio hijo a Atenas solo para que estudiara con él. Figuras como Bruto, el que luego asesinaría a César, estaban en su círculo. Era, a todas luces, una estrella intelectual. Y sin embargo, no conservamos ni un solo libro suyo, cero. La misión de hoy es bucear en los fragmentos, en las menciones de otros, para resucitar a este pensador, Crátipo de Pérgamo, y entender por qué fue tan importante. Pues el desafío es enorme porque es un ejercicio puro de, digamos, arqueología filosófica. No se trata solo de leer textos, se trata de interpretar silencios, de leer entre líneas lo que otros, principalmente Cicerón, nos cuentan de él. Vamos a analizar un conjunto de fuentes, desde los clásicos hasta compilaciones académicas más modernas, para entender no solo quién fue Cratipo, sino por qué su gran idea, su idea sobre los sueños y la adivinación, encajó como un guante en la mentalidad de una Roma que se estaba desangrando en guerras civiles. Es casi un trabajo de detective. Me encanta el planteamiento. Pues vamos a ponernos el sombrero de detective. Empecemos por lo básico, por la ficha policial de este fantasma. ¿Quién era Crátipo? Las fuentes lo sitúan en el siglo I a.C. y nos dicen que pertenecía a la escuela peripatética, o sea, que seguía la tradición de Aristóteles. Pero incluso ahí ya empieza el misterio, porque no está claro si era de Pérgamo o de Mitilene. Exacto. Desde el principio todo es un poco nebuloso. Y esa incertidumbre biográfica es, paradójicamente, una pista. Nos dice que su importancia no residía en una vida ejemplar o en una biografía perfectamente documentada como la de Sócrates, sino en sus conexiones. Era un hombre de red, un conector. Como has dicho, fue maestro del hijo de Cicerón, de Horacio, de Bruto. Pero hay un detalle que a mí me parece revelador. Se encontró con Pompeyo justo después de la derrota de Farsalia. Más poderoso de Roma, después de sufrir la derrota más humillante de su vida a manos de César, lo primero que hace no es huir o reorganizar sus tropas, sino sentarse a charlar con este filósofo. Eso es exactamente lo que nos dicen las fuentes. Imagina la escena, el mundo se está desmoronando para Pompeyo y busca consuelo o consejo en Cratipo. Eso te da una idea del estatus que tenía. Y hay más, algo que era el premio gordo para un intelectual griego en esa época. Obtuvo la ciudadanía romana, gestionada por el propio César a petición de Cicerón. Eso no se lo daban a cualquiera. Debía de ser una auténtica estrella del rock intelectual. O sea que el tipo era básicamente el puente perfecto entre la cultura y la filosofía griega y la gente que cortaba el bacalao en Roma. No era un académico en su torre de marfil, era casi un insider, un consejero áulico en los círculos de poder. Un formador de la élite que iba a gobernar el mundo conocido. Precisamente, y por eso es tan importante no confundirlo, como advierte una de las fuentes que manejamos, con otros filósofos menores que tenían el mismo nombre. Es como si hoy buscáramos a un John Smith en los archivos. Hay que asegurarse de que seguimos al correcto. Nuestro Crátipo, el peripatético del siglo I, dejó un legado que no estaba en los libros, sino en las mentes de los hombres más poderosos de su tiempo. Vale. Tenemos el perfil, un hombre muy bien conectado, casi un gurú para la aristocracia romana, pero la gente no le pagaba solo por su red de contactos, tenían que alucinar con sus ideas. Si no tenemos sus libros, ¿cómo demonios sabemos qué era lo que le contaba a Cicerón o a Bruto para dejarlos tan fascinados? Aquí es donde entra nuestro testigo principal y a la vez nuestro principal sospechoso, Cicerón. Casi todo lo que sabemos de las ideas de Crátipo viene de su libro sobre la adivinación. Y la idea central que nos transmite es potentísima. Crátipo decía que sí, que la adivinación era posible, pero no valía cualquier cosa. Era muy selectivo. Rechazaba los augurios, las vísceras de animales y todo ese aparataje. Y solo admitía dos vías de conocimiento profético: los sueños y lo que él llamaba el delirio profético o éxtasis. Espera, que aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Nuestra única fuente importante es Cicerón. ¿No es eso un problema enorme? Cicerón era un político, un orador, seguro que tenía su propia agenda al presentarnos a Crátipo de esa manera. ¿Podemos fiarnos al 100% de su versión o podría estar utilizando a su maestro para sus propias batallas intelectuales? Es la pregunta clave y metodológicamente es un campo de minas. Tienes toda la razón.
Cicerón no es un narrador imparcial. Está construyendo un argumento en su propio libro y usa a Cratipo como una autoridad que respalda su postura. Siempre hay que leerlo con esa pizca de escepticismo. Dicho esto, lo que nos cuenta es tan coherente y filosóficamente sofisticado que es muy probable que refleje el núcleo del pensamiento de Cratipo, aunque quizás lo adorne un poco para sus fines. De acuerdo. Aceptando que vemos a Cratipo a través del filtro de Cicerón, ¿cuál era esa explicación tan sofisticada? ¿Cómo justificaba que los sueños pudieran predecir el futuro sin que sonara a pura superstición? Aquí está el genio de Cratipo. Proponía una teoría filosófica muy elegante. Argumentaba que el alma humana no es una entidad aislada y encerrada en el cuerpo. El alma, decía, participa o emana de un alma divina universal, una especie de mente cósmica que lo impregna todo. Y ojo, que esto no es una idea que se saca de la manga, bebe de tradiciones platónicas y aristotélicas, pero le da un giro muy práctico. Ajá, o sea que es como una especie de wifi cósmico. Nuestra alma tiene una antena, pero durante el día, con el ruido del cuerpo, las preocupaciones y los sentidos, la señal es malísima. Pero al dormir, cuando el cuerpo se apaga, la conexión es más nítida y podemos descargar archivos de esa mente universal. Es una analogía fantástica. Justo eso. Él lo explicaba con una teoría tripartita del alma, muy aristotélica. Decía que una parte del alma está ligada al cuerpo y sus funciones, pero otra, la parte más pura y racional, tiene esta conexión ontológica, esta pertenencia a algo más grande. En el sueño, esa parte se libera parcialmente y puede recibir información o premoniciones que no son mágicas, sino una consecuencia natural de cómo está hecho el universo y nuestra alma. Esto es brillante porque consigue dos cosas a la vez. Por un lado, salva una creencia popular y religiosamente muy importante para los romanos, como es la de los sueños proféticos, y por otro lo hace desde un marco que suena completamente racional y filosófico, sin necesidad de invocar a dioses caprichosos que te envían mensajes. Es una forma de ser supersticiosa con coartada intelectual. Totalmente. Era una síntesis enormemente pragmática y sobre todo útil. Fíjate en el panorama filosófico de la época. Por un lado, tenías a los estoicos, que también creían en la adivinación, pero su explicación era mucho más determinista y física. Para un estoico, un sueño profético era simplemente un eslabón más en la cadena de causa y efecto que rige el universo, casi como ver venir una tormenta por las nubes. Una visión más mecanicista, por así decirlo. Exacto. Y en el otro extremo estaban los platónicos, con un dualismo mucho más radical. Para ellos, el alma era inmortal y el cuerpo una prisión. Un sueño profético era casi un recuerdo de la verdadera realidad que el alma contempló antes de encarnarse. Cratipo se coloca en un punto intermedio, mucho más aristotélico. No hay un determinismo férreo ni un dualismo radical. Hay comunicación. Tu alma no está escapando ni es un mero engranaje, está sintonizando con la gran emisora del universo. Vio Cicerón. Porque significa que sus dudas nocturnas, sus sueños sobre el futuro de Roma, sus angustias, de repente no son una debilidad personal. Se convierten en una conexión directa con el destino, en una fuente de legitimidad providencial. Es una herramienta política y psicológica de primer orden. Les permitía sonar racionales en el Senado mientras creían que los dioses estaban de su lado. Has dado en el clavo. Cratipo no les ofrecía solo filosofía, les ofrecía una justificación para su poder y sus decisiones. Les daba un lenguaje para hablar de sus intuiciones y temores más profundos de una forma intelectualmente respetable. Fue un movimiento general, tanto filosófica como políticamente. Entonces, si su influencia fue tan grande y sus ideas tan potentes, pero no nos han llegado sus obras, ¿cuál es su legado concreto? Si no hay libros, su legado es básicamente un fantasma. Una influencia que se siente, pero no se puede tocar. Es que su legado es precisamente ese, un legado testimonial. La primera parte, y la más obvia, es pedagógica. Ayudó a moldear la mente de una generación de líderes, inyectando la lógica, la ética y la metafísica aristotélicas en la cultura política de Roma, que era mucho más práctica. Pero la segunda parte del legado es metodológica. Cratipo nos obliga a ser historiadores detectives. Su caso es un ejemplo perfecto de cómo se reconstruye el pasado a partir de fragmentos, siendo siempre conscientes de que manejamos hipótesis fundadas en testimonios, no certezas absolutas. Me gusta la analogía que usamos antes. Es como conocer a un gran pintor solo a través de las críticas de arte de su tiempo. Vemos la impresión que causó, el debate que generó, pero no podemos ver la obra original. Y me pregunto, ¿no podría ser
que esa crítica de arte, la de Cicerón, fuera una forma de usar a Cratipo para sus propios fines, quizás para atacar a los estoicos, que eran sus grandes rivales intelectuales y políticos? Es una posibilidad que siempre está sobre la mesa, y es una lectura muy aguda. Cicerón, en Sobre la adivinación, está claramente enzarzado en una polémica con los estoicos, y la teoría de Cratipo le viene de perlas para presentar una alternativa peripatética más refinada. Sin embargo, el hecho de que tantas otras figuras de primer nivel, independientes de Cicerón, como Pompeyo, Bruto u Horacio, buscaran a Cratipo, sugiere que su reputación era genuina y no una invención ciceroniana. Cicerón no lo inventó, probablemente lo usó y en el proceso lo inmortalizó. De acuerdo, me convence. Su influencia se percibe en cómo sus ideas dieron argumentos filosóficos a debates muy vivos en Roma. Legitimó prácticas como la interpretación de sueños, dándoles un barniz de respetabilidad intelectual. No era solo creer, era ofrecer un por qué se podía creer racionalmente. Y ese porqué era lo que necesitaba una élite que se consideraba la más civilizada del mundo. No podían basar sus decisiones en algo que sonara superstición de campesinos. Necesitaban una filosofía a la altura de su poder. Cratipo se la proporcionó. Vale, todo esto está muy bien, como una fascinante clase de historia de la filosofía, pero ¿por qué debería importarnos hoy este señor del que casi no tenemos nada? ¿Qué podemos sacar en claro de la figura de un filósofo tan fragmentado? Pues las fuentes, leídas con atención, sugieren al menos dos aplicaciones contemporáneas que son sorprendentemente relevantes. La primera tiene que ver con el eterno diálogo, a menudo un diálogo de sordos, entre ciencia y espiritualidad. Pensemos en el debate actual sobre los sueños. Por un lado tienes a un neurocientífico que te explica con mapas cerebrales que los sueños son un subproducto de la consolidación de la memoria, disparos aleatorios de neuronas, un proceso puramente químico y eléctrico. El hardware del cerebro haciendo limpieza de disco duro por la noche. Exactamente. Y por otro lado tienes a un psicoterapeuta junguiano que te dice que tu sueño recurrente sobre una casa en llamas es un arquetipo sobre la destrucción de tu yo social. Parecen dos mundos, dos lenguajes completamente reconciliables. O es química o es significado. Y aquí es donde entra Cratipo como el gran mediador. Efectivamente. El intento de Cratipo de crear un puente racional entre una explicación filosófica del alma y la experiencia subjetiva de los sueños es un modelo histórico para este debate. Él nos diría, un momento, ¿por qué hay que elegir? Su enfoque sugiere que puede haber una base física, un mecanismo del alma, lo que hoy llamaríamos cerebro, pero que ese mecanismo no es un sistema cerrado, puede estar diseñado precisamente para conectar con algo más grande. Nos invita a no tener que elegir entre una explicación materialista y una interpretación simbólica. Busca una síntesis. No suprimir la experiencia, sino buscarle una explicación que preserve la racionalidad. Me parece muy potente. ¿Y la segunda aplicación? La segunda es quizás más directa y tiene que ver con la ética y la pedagogía en la vida pública. Su rol como maestro de élites es un ejemplo clarísimo de cómo la formación filosófica puede y debe influir en la práctica política. Hoy vivimos en una era de líderes que son sobre todo tecnócratas, formados en escuelas de negocios, economía o derecho. La idea de que un líder político necesite una formación filosófica profunda, una base ética sólida, suena casi pintoresca, revolucionaria. Se ve como un lujo, no como una necesidad. Exacto. Y Cratipo era la encarnación de lo contrario. Para él y para la tradición que representaba, no se podía gobernar bien si no se había pensado profundamente sobre qué es el bien, o qué es la justicia, o cuál es la naturaleza del ser humano. No se trataba de mera retórica para hacer discursos bonitos, sino de integrar criterios éticos en el núcleo de la toma de decisiones. Nos recuerda que la filosofía no es solo una disciplina teórica, sino una herramienta fundamental para la vida pública. En resumen, Cratipo de Pérgamo emerge de las sombras no como el autor de un gran sistema filosófico, perdido, que es lo que una podría esperar, sino como algo quizá más interesante, un influyente maestro, un brillante mediador cultural. Su gran aportación, filtrada a través de Cicerón, fue ofrecer una explicación racional y elegante para los sueños proféticos, una idea que, como hemos visto, encajaba a la perfección en la mentalidad práctica y a la vez religiosa de la élite romana. Y su estudio es además una lección sobre la propia historia y cómo la construimos. Nos muestra cómo se reconstruye el pasado a partir de fragmentos, reconociendo siempre los límites de nuestra evidencia.
Es un recordatorio de que a veces la influencia más profunda y duradera de una persona no reside en los textos que escribe, sino en las mentes que forma. Para terminar, y como siempre, queremos dejar una reflexión final en el aire. Las fuentes sugieren que las ideas de Crátipo eran una adaptación increíblemente inteligente a las necesidades culturales y políticas de sus poderosos alumnos romanos. Y esto plantea una pregunta importante, una de esas que pican un poco. ¿Hasta qué punto su filosofía era una búsqueda desinteresada de la verdad, en el sentido más noble del término? ¿O hasta qué punto fue una sofisticada herramienta, un producto intelectual de lujo diseñado a medida para satisfacer las inquietudes, calmar las ansiedades y, en última instancia, legitimar el poder de la élite que le escuchaba y le pagaba las facturas?